Bueno. Y mientras tanto, en Palacio Nacional, el presidente está hablando del cubrebocas. Le preguntan sobre estas declaraciones que hizo ayer el secretario de Hacienda diciendo que el cubrebocas será fundamental en la reactivación de la economía. El presidente inicia diciendo, pues eso es muy desproporcionado. Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo, pero no es así. Y aprovecha para voltear a ver al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda se levanta y dice: yo utilicé el cubrebocas como una analogía de las medidas que tenemos que aplicar. No quiere decir que tengamos que ponernos cubrebocas. Ya lo regañaron. Y entonces dice el presidente que no se puede pensar. Dice, no es el uso del cubrebocas solamente. Se queja por ahí de algún periódico que hace una comparación entre Trump, entre el presidente Bolsonaro y él. Son los países con más muertos y son los presidentes que no utilizan cubrebocas. Dice que no se trata del cubrebocas, que esa no es la medida importante. No, dice, es una serie de factores como la gente que se guardó en sus casas. Según el presidente, no, ya todas las instituciones de salud en el mundo hablan del cubrebocas. Aquí, en una decisión que se le recordará siempre, el presidente López Obrador se sumó a Bolsonaro, a Trump y algún otro presidente que no solo no promovieron el uso del cubrebocas, sino que en la acción, en sus acciones, en su actitud y como vemos ahora en su discurso, combatieron al cubrebocas. Eso ya lo hizo el presidente. Podría corregir, pero si corrige, entonces se le estará recordando, corrigió 40,000 muertos después, entonces ya no va a corregir. ¿Qué queda frente a eso? Seguir diciendo, yo tengo la razón, el cubrebocas no ayuda, yo no me pongo el cubrebocas porque el cubrebocas científicamente, y para eso tiene a su segundo palero en estos temas, que es el doctor López-Gatell. De un lado tiene al Lord Molécula y del otro tiene al doctor López-Gatell para que le diga, claro que no, presidente, porque las partículas de quién sabe qué, y está probado, y además, muy bien, entonces, lávense las manos, muy bien, pónganse gel, muy bien, que por cierto yo nunca he visto al presidente López Obrador ponerse gel, tampoco. No. El presidente López Obrador, y creo que por una suerte de machismo, a mí la pandemia me hace lo que el viento a Juárez. Yo no tengo que ponerme esas cosas, yo soy más fuerte que todos. Yo no tengo que dar demostraciones de debilidad. Yo creo que por un simbolismo machista, el presidente López Obrador rechazó el uso del cubrebocas. Fueron pasando los días. Cada vez el costo de reconocer que se había equivocado era más alto. Y bueno. Y no haber maneras. A estas alturas, ponértelo para que te recuerden que ya murieron 40,000 personas. Pues es que ese es el tema, ¿no? ¿Cuál es la política pública definida, no? Ahí ves a muchos gobernadores, empezando por la jefa de gobierno, haciendo enormes esfuerzos por convencernos a todos de que utilicemos el cubrebocas, ¿no? En un evento incluso en Palacio Nacional, otra vez el sábado, ahí va la jefa de gobierno y varios de los funcionarios del gabinete estaban ahí sentados con su cubrebocas, y el presidente llega con su esposa sin cubrebocas, ninguno de los dos. Evidentemente, pues hay un desprecio por esa política pública, no considera que esa política pública sea útil, ¿no? La jefa de gobierno incluso dice cuáles son las colonias que mejor lo hacemos. La del Valle, por ejemplo, ayer decía, es una de las colonias que mejor lo hace para ponerse el cubrebocas, cuáles pueden ser más incentivadas. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, no hay un solo evento en el que no salga con su cubrebocas, gobernadores hacen eso, y el presidente, ¿qué hace? Despreciar una medida de salud. No. Y después decir que, como lo hizo ayer, pues que sí ha muerto mucha gente en México, pero menos por millón de habitantes que en Italia, que en España, que hoy, en Brasil, en Estados Reino Unido. Hoy repítese. Qué tristeza de un presidente que se dice humanista, que maneje así la cifra de 40,000 vidas humanas. 40,000. Pero porcentualmente tenemos menos que Francia o que España. No, pues qué bueno, qué consuelo. Sí, hoy insiste en el tema, dice que se ha ido superando, que son de mal gusto las comparaciones, pero que estamos mejor que otros países y que las personas más afectadas han sido las personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión. ¿Cómo sabemos eso? A ver, pregunta, porque ese es otro lugar común. ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde está la estadística? ¿Quién tiene esa estadística? Ellos. ¿Quién? A ver, Miriam Moreno, tú que has seguido el tema, vamos a preguntárselo a Humberto Padgett. ¿Quién tiene esa estadística? ¿Dónde está la estadística pública que nos diga
los nombres de las personas que murieron. No se puede, porque en este país no se pueden dar los nombres por las reservas de la Ley de Protección de Datos. Perfecto. ¿Cuántas de esas personas estaban entre los 70 y los 80 años de edad? ¿Cuántos entre los 60 y los 70? ¿Cuántos entre los 20 y los 30? ¿Cuál era la condición económica de las personas que murieron? ¿Cuál? ¿Eran desempleados? ¿Trabajaban en el comercio informal? ¿Ganaban 2 salarios mínimos? ¿Era gente que tenía muchos recursos? ¿Quiénes son? ¿Cuántas de las personas que murieron, cuántas? Presidente López Obrador, secretario Alcocer, secretario López-Gatell, ¿cuántas eran hipertensas? ¿Cuántas tenían diabetes? ¿Cuántas estaban en buena situación de salud? ¿Cuántos? ¿Cuántas de esas personas llegaron en situación agónica a los hospitales? ¿Quién está haciendo esa estadística? ¿Quién la está construyendo? No la hay. No. Y nosotros hemos intentado, nosotros batallamos el lunes con un caso de una señora, se llamaba Yolanda. En un hospital de Puebla, para saber siquiera si había muerto o no, y no pudimos pasar. Un caso. ¿Quién ha muerto? ¿De dónde sacan que la mayor parte de las personas que han muerto es porque comían, es porque tomaban refrescos y comían comida chatarra? ¿De dónde sacan? ¿Dónde está ese dato? ¿Dónde se respalda? ¿Dónde está la transparencia? ¿En dónde está? ¿No que todo iba a ser transparente? Sale el doctor López-Gatell y se toma 2 minutos para responder si en el acto sexual puede haber contagio. Háganme el favor. A eso responde esa pregunta. En la noche sigue dando explicaciones y explicaciones de lo mismo. ¿Dónde está la estadística? Que perdón, en este caso, pues no creo que sea trabajo de los periodistas, porque es información pública, le hemos buscado. ¿Dónde está la estadística? Una de dos, o no existe, o si existe, la van a guardar. Pues suponemos, Ciro, porque es el gran problema, ¿no? Han dado un informe y lo modifican cada que políticamente, porque aquí creo que ya no hay duda, cada que políticamente le conviene a López-Gatell presentar un dato, ¿no? Hoy un municipio, hoy un estado. Si la daban, al inicio lo daban, y sabemos perfectamente bien que eran más personas con hipertensión que algunas personas con diabetes. No volvemos a hacer y con la ligereza con la que hablan en las conferencias de la mañana, ¿por qué vamos a creerle al presidente que la mayor parte de las personas que han muerto murieron porque tenían problemas de obesidad? De obesidad, ¿por qué? El mismo presidente que nos dice que Emilio Lozoya estaba en el reclusorio norte. Sí, correcto. Si está desinformado con eso, ¿por qué va a tener una información precisa de quiénes son las personas que han muerto por coronavirus? Y si tiene esa información, se la guarda en la bolsa. Esa no es para el pueblo. Pues bueno, pues qué pena por el secretario de Hacienda, que anda ahí. Qué pena para el secretario de Hacienda, luego tiene que pasar ridículos. No se vuelva a poner el cubrebocas, secretario Herrera, o cuando menos no lo vuelva a decir. Buenísima. Lo regañaron. Sí, y buenísima la caricatura hoy de Jabás, precisamente en Milenio, sobre eso. Sale una pantalla, está el secretario Herrera diciendo el cubrebocas va a ser solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, y el presidente López Obrador haciendo una mueca de desagrado en su escritorio. Le atinaste, Jabás, le mandamos un abrazo a Jabás, le atinaste, mira, tu caricatura se acaba de reproducir en Palacio Nacional. Volvemos.